aterrizar algunas propuestas que me parecen importantes como ciudadanos y como vecinos podamos hacer para que todos tengamos acceso a la vacuna y podamos contribuir para parar la pandemia. Solo a modo de recordatorio, sabemos que hace exactamente un año y unos días, todo empezó en Wuhan, la capital de la provincia de Hubei en China, con un coronavirus zoonótico en el 2019. Ellos nos avisaron a nosotros que el 28 de enero del 2020 habían exportado 78 casos de Wuhan, un centro ferroviario y de transporte hacia el resto del mundo, de China continental, y de ahí entonces se había empezado la propagación del virus. Esto pasó en la primera parte, una primera ola que se dio el 4 de noviembre, donde hubo el pico más alto que fue de 4.081 casos en Europa, la ola que fue de primavera. Y vean ustedes cómo rápidamente en noviembre 28 se alcanzó el mismo número de muertos, solamente que esta vez en la época de invierno. Y si vimos que esto estaba pasando, vean ustedes, me pareció importante ponerles acá que ya en Italia, por ejemplo, se está hablando de una tercera ola y razón por la cual ya están haciendo cierre de país. ¿Cómo estamos hasta ahorita? Esto, vean ustedes, es hasta el 16 de marzo de este año y aquí les puse en el recuadro no para que vean los dibujos a exactitud, sino que vean ustedes cómo las curvas no han venido hacia abajo y se han mantenido menores, sino vean ustedes cómo las tasas de positividad en Francia como en Alemania siguen teniendo picos, igualmente las tasas de mortalidad. Vean ustedes también cómo ellos han elevado el número de pruebas. Vean ustedes Irlanda e Italia, por ejemplo, igualmente claros, dos picos importantes de pandemia, digamos, de tanto de muertes como de positivos. Y vean ustedes también cómo ellos elevaron el número de pruebas que se hicieron en los últimos tiempos. Quizás lo más relevante de todo no es solamente la positividad y la mortalidad, sino vean ustedes lo que son la ocupación hospitalaria. Todos han tenido picos elevados en la segunda curva y esto no pareciera ir en descenso. Si vemos esto a nivel mundial, podemos nosotros observar, por ejemplo, los diferentes países de Europa, cómo estos mantienen olas, prácticamente la primera, la segunda y ahorita pareciera ser que viniera una tercera. Veamos aquí Alemania. Este es importante porque ustedes van a poder ver lo que son las pruebas que hacen semanalmente y cómo por edades se van teniendo los picos elevados, siendo mayor en los de 80 años. Igualmente pasa en Francia, no hay una diferencia mayor. Italia, por consiguiente, las curvas van para arriba. Esto ha forzado que se tengan que tener grupos que apoyen y colaboren para el movimiento de pacientes. Vean esta foto, por ejemplo, es de pacientes que tuvieron que ser trasladados de Europa de Oriente a Europa Occidental. Y nosotros como guatemaltecos hasta marzo 17 hemos contribuido con 183.985 casos y de los cuales 6.599 fallecieron. ¿Por qué Guatemala ha tenido una tasa de mortalidad, si bien importante, relativamente baja a lo que nosotros habíamos pensado? Aún no tenemos la respuesta. Hay algunas ideas que vamos a compartir posteriormente, pero quiero que vean ustedes, este fue en marzo del 2020 y esto es en febrero. Vean ustedes cómo vamos para arriba tanto en número de casos como en número de muertos. El virus, desafortunadamente, persiste en nuestra población. El virus no se ha ido. Y ese era el primer punto que quería que viéramos. Hubo una falsa sensación de que las cosas parecieran estar como en calma. Y yo diría que es una tensa calma, porque mientras nosotros no hagamos algo mayor contra el virus, esto no se va a terminar. Es que fíjense ustedes que sabemos que hasta el día de hoy, 17 de marzo, no existe un tratamiento curativo contra el virus. No existe. Existen tratamientos que hacen que mejore la persona, pero no hay un tratamiento efectivo para eliminar el virus. Por lo tanto, lo que nos queda es las vacunas, las únicas que podrían hacer que detengamos o que podamos combatir la pandemia. Y a esto quiero referirme dos puntos específicos.
Cuando se desarrollan las vacunas, se persigue que éstas sean seguras, es decir, yo no puedo generar un producto que pueda generar anticuerpos, pero que no pueda generar seguridad. Yo necesito que sea seguro y que no me vaya a matar. Y la segunda que persigue es que sea eficaz, que tenga suficientes anticuerpos para que me proteja contra la enfermedad, es decir, que no me hospitalicen, que no me muera, que no necesite de oxígeno o de mayores intervenciones. Y la otra, que fue un punto que no se estudió en las vacunas debido a la premura que había de generarlas, es si protege contra la infección. Es decir, ¿será que si nos vacunamos ya no vamos a tener virus en la nariz y entonces ya no lo vamos a transmitir? Y esa es la primera pregunta que ahorita estamos ya respondiendo. Pareciera ser que conforme más gente se vacuna, menos transmisión del virus hay. Por lo tanto, pareciera ser que la vacunación también protege contra la infección. Y es que al final de cuentas, como les decía, ningún medicamento que se haya hecho hasta ahorita evita la transmisión. Vean ustedes, por ejemplo, que hay medicamentos que se utilizan, dexametasona, remdesivir. Les puse aquí la ivermectina porque en América Latina se sigue utilizando a pesar de que siguen habiendo muchos estudios controversiales. Pero quizás lo que más quiero que vean es que las vacunas prácticamente se hizo la primera prueba de vacuna contra COVID apenas el 20 de marzo del 2020. Es decir, más o menos un mes después de que se había salido de la China continental. Y de ahí que surja la racional pregunta de, ¿no será que salieron muy rápido las vacunas? ¿No será que necesitaban más tiempo? Vamos a ver qué dice la ciencia. Otro punto que quiero que veamos es que no hay una vacuna perfecta. No hay una vacuna que mate a todas las bacterias o a todos los virus, sino que hay vacuna según bacteria, según virus. Hay vacuna que va dirigida a diferentes edades. Hay vacunas que tienen que ponerse de refuerzo. Todas las vacunas duelen cuando se inyectan. Todas las vacunas tienen el potencial de generar alguna reacción. Pero lo que sí quiero que vean, que si bien no son perfectas, son las únicas que pueden parar una pandemia. Y esto ya quedó demostrado con dos cuadros específicos como son viruela y sarampión. Más del 90% de la población en el mundo acepta la vacunación en la niñez. Y aquí quiero que veamos un tercer concepto, la inmunidad de rebaño. ¿Qué quiere decir la inmunidad de rebaño? Quiere decir que yo he vacunado o que yo he tenido tanta gente que ya tiene anticuerpos que aunque haya uno que se enferme, ya no me va a contagiar a nadie. Hagan ustedes de caso que todos nosotros somos casas que no tenemos puertas. Cuando el virus encuentra una casa sin puerta, entra y la habita. Cuando yo vacuno a la gente, lo que hago es colocarle puertas a las casas. Entonces el virus ya no tiene forma de entrar. Eso es, mientras más casas yo tenga con puertas, menos probabilidades tiene el virus de entrar y reproducirse. Eso es inmunidad de rebaños. Más personas inmunizadas, más casas con puertas, menos chance tiene el virus de seguir viviendo. Ahora quiero que veamos otro concepto. ¿Dónde se fabrican las vacunas? Resulta ser que las vacunas se fabrican mayormente en América del Norte. En China se están fabricando muchísimas. La India también se están haciendo muchísimas vacunas y algunas también en Europa. ¿Y por qué me importa que sepamos dónde se hacen? Porque también es importante saber cómo se desarrollan. Las vacunas pueden ser gratuitas. Por ejemplo, la vacuna de la polio, quien la inventó, decidió dejar su patente para que las empresas hicieran vacuna y así todo el planeta tuviese vacuna. Hay también uniones multinacionales, países como Inglaterra y Suecia con la de Oxford, o por ejemplo académicas como NIH con Moderna, o la de Oxford otra vez con AstraZeneca, o la industria privada que es la mayoría, como por ejemplo Pfizer, BioNTech, o también la Novavax. Ahora, sigamos. Ya dijimos entonces que las vacunas se generan principalmente, se hacen en América del Norte, en China y en la India. Ya dijimos también que la mayoría de las vacunas se generan por empresas privadas, es decir, invirtieron para generar un retorno.
Ahora veamos qué tipos de vacunas hay y lo voy a poner muy fácil. Hay 3 tipos distintos de vacunas y a eso nosotros le llamamos plataformas. Y la plataforma lo único que quiere decir es cómo la vacuna presenta el virus al cuerpo. Yo lo que necesito es que el cuerpo reconozca al virus y haga anticuerpos. Entonces yo lo que puedo hacer es que voy a poner un virus debilitado. Es decir, voy a hacer que el virus, por ejemplo, el de polio, sarampión, paperas y rubiola, yo lo debilite, el cuerpo lo reconoce, hace anticuerpos y entonces cuando llegue el verdadero virus de sarampión, de rubiola o de varicela, yo ya tengo los anticuerpos y lo voy a matar. El problema de que es la vacuna más probada en la historia, es que tiene una lenta reproducción. ¿Por qué? Porque se tiene que darse a crecer en células de huevo. Y aún así, hay 9 candidatos para vacuna COVID en esta plataforma. La segunda generación es que en lugar de que yo meta al virus dormido o debilitado, yo voy a tomar un pedazo del virus, eso se llama antígeno, o una proteína del virus, y lo que voy a hacer es que esta proteína voy a hacer que el virus el cuerpo la reconozca y haga anticuerpos contra ella o defensas. Esta es la segunda generación y son vacunas como la de la hepatitis B y meningitis, y de estas ya tenemos 72 candidatos para COVID. Y la tercera, que es la que ustedes han estado escuchando y de la cual salen tantas preguntas y tantas fake news. Veamos, la tercera generación es, en vez de hacer al virus débil o en vez de tomar una proteína o pedazo del virus, yo voy a tomar un pedazo muy pequeñito del virus, es decir, el pedacito del virus que genera la proteína S, que es la que se pega en las células de nosotros. Para que el virus me infecte, yo necesito que esa proteína se meta en mi receptor o en mi célula y haga una unión. Entonces, yo lo que necesito es hacer anticuerpos para que no se meta dentro de esta unión. Y esta sustancia pequeñita que yo voy a hacer va a hacer que se generen anticuerpos. Lo vamos a ver más adelante. De esta tercera generación hay 16 candidatos para vacuna. Y aquí viene la respuesta de aquellos que dicen, fue muy rápido cómo se hizo esta vacuna. Resulta ser que no fue tan rápido, porque SARS-CoV-2 o las vacunas que están usando ahorita de COVID, que pareciera ser que solo en 64 días se desarrollaron, resulta ser que salieron de la SARS-1. La SARS-1 se empezó a desarrollar en el 2003 y tomó más o menos 20 meses empezarla a desarrollar. Luego vino la del ébola en el 2014, la de Zika en el 16. O sea, más o menos lleva esta vacuna entre 17 y 18 años de estarse desarrollando. O sea, no son 64 días, son 64 días más 17 años de estar estudiando este tipo de plataforma. Así que no son tan rápidas. ¿Y por qué toma tanto tiempo? Porque resulta ser que para que yo pueda probar que una vacuna sirve, yo tengo que probar primero en animales, después paso a fase 1, 2 y 3 para llegar finalmente a un uso de emergencia como son las que tenemos ahorita. Y esto toma alrededor de 4 años para poderlas desarrollar. Y el problema es que yo desarrollo muchas vacunas, pero el 94% de ellas fallan porque no logran pasar de una fase a otra porque o no son muy seguras o no logran generar la suficiente cantidad de defensas. Entonces, ¿qué quiere decir un estudio en animales? Quiere decir que yo se lo voy a poner a los animales, la vacuna que yo me voy a inventar, y voy a ver si ellos no se mueren con ella. Una vez que vi que no se murieron, les voy a medir sus anticuerpos. ¿Lograron hacer defensas? Perfecto. Y luego los voy a infectar. Les voy a meter el virus o la bacteria y voy a ver si no se mueren. Si no se murieron por la vacuna, no se murieron por el virus o bacteria, entonces voy a medir sus anticuerpos y voy a decir, esta vacuna ya la puedo utilizar en la fase 1. Y aquí voy a meter un grupito chiquito de 100 personas sanas, jóvenes, que no tengan ningún problema, y voy a ver qué tanta dosis le tengo que aplicar. Una vez que yo ya sé qué dosis puedo aplicar que le genere suficientes defensas, pero pocos eventos adversos, entonces yo ya lo puedo poner en un grupo mayor. 1000 personas. Y aquí voy a estudiarles por raza, por género, por edad, y voy a ver qué tal si a las mujeres les va peor o a los hombres les va peor. Entonces aquí empiezo yo a hacer alguna diferencia y veo cuál es la dosis efectiva. Para entonces pasar a 10,000.
miles de personas, en donde yo empiezo a buscar a las personas blanco. Personas blanco en la vacuna COVID son adultos, porque son los que más riesgos tienen de mortalidad, es decir, aquellos que tienen arriba de 65 años o hipertensos, diabéticos. Esta es la población en la cual se probó principalmente las vacunas COVID y además se incluyeron adultos a partir de 18 años en la Pfizer y de 16 años para arriba en la Moderna. Vean ustedes qué importante es, porque se colocó la vacuna y se vio síntomas de COVID y se vio si los prevenía o no la enfermedad. Y uno quisiera decir, mire, pero ¿por qué? Si ya llevamos 17 años, ¿por qué no se aceleraron más las vacunas? Porque resulta ser que ya se tuvo una mala experiencia. En la Primera Guerra Mundial se aplicó la vacuna de viruela a los soldados para evitar que fallecieran por esto. Y sucedió el incidente Carter, en lo que pasó es que les dio hepatitis por la vacuna, por haberse salteado todas las fases. Entonces, no es tan fácil. Tiene que tomarse el tiempo necesario para que sepamos que lo que nos están poniendo primero es seguro y segundo es eficaz. Y como les había dicho, sí, habían algunas empresas, algunos estudiosos que habían empezado a hacer estudios contra el coronavirus, porque sabemos que SARS y MERS son coronavirus. Oxford de AstraZeneca es el que ha estado estudiando desde hace más tiempo que todos lo que es SARS y MERS y sus vacunas. Ébola, por ejemplo, que no es un coronavirus, este lo estudió con la plataforma de ARN, la estudió nada más y nada menos que Johnson Johnson. Y de estas 3 vacunas, la única que terminó de desarrollarse fue la ébola, porque resultó ser que SARS y MERS afortunadamente se acabaron antes de que tuviesen que poner la vacuna, entonces ya nadie invirtió en seguir la investigación. Eso generó que en el 2017 se hiciera una coalición de personas y de grupos interesados en prepararnos para una posible pandemia. Y vean ustedes quién iba a decir que más o menos 2 años después íbamos a tener necesidad de acudir a esta coalición. Afortunadamente, ellos ya habían generado fondos para que entonces se acelerara lo que es la investigación en vacunas. Y digamos, ¿cómo estamos de vacunas hasta el 16 de marzo? Fíjense ustedes que solo para que vean en este track o este camino, ¿cuántas vacunas van de fase 1? Van 44. Vean ustedes cómo han pasado fase 2, fase 3. Se han autorizado 6 y se han aprobado 7, pero ya han abandonado 4 porque se vio que no generaban suficientes anticuerpos. Ahora, de las vacunas aprobadas, yo les dije a ustedes que hay 6. 3 de ellas están aprobadas por FDA, que es Pfizer y Moderna y Johnson Johnson. Y las otras 3 están aprobadas en el resto del mundo. Prácticamente Europa tiene aprobada AstraZeneca, Sputnik la tiene prácticamente aprobada Rusia y algunos países de América del Sur, y CanSino, que es de China. Ahora veamos cómo actúan las vacunas. Yo les dije que había que evitar que se uniera una famosa proteína, pero lo vamos a ver con detenimiento. Les dije que el virus era como un coronavirus porque tiene proteínas encima de su superficie que son como coronitas. Y esta es la que a mí me interesa que ustedes fijen en su mente, la proteína S o proteína Spike. Esta proteína es la responsable de la enfermedad y vamos a ver qué es lo que nos dicen. Sabemos que el coronavirus puede ser tan generoso como dar 4 tipos de virus de cuadros de resfrío distintos, porque hay 4 coronavirus que circulan desde hace mucho tiempo en el mundo, solamente dan resfriado común, pero sabemos que hay 3 que se asocian a enfermedad severa, como les dije, SARS, MERS y SARS-CoV-2. Vean ustedes que SARS, que fue en el 2002-3, hubo 8,400 casos con menos del 10% de fatalidad, mientras que el MERS, uno dice, bueno, solo 2,500, pero vean ustedes, la tasa de fatalidad fue de 35%. Afortunadamente no fue MERS el que se hizo pandemia. Y aquí, siempre lo coloco porque me gusta ver que las 3 coronavirus surgieron prácticamente del continente asiático. Aquí está el virus, vean ustedes, aquí está el RNA, es decir,
El virus, cuando lo vemos por dentro, tiene una cadena y cada una de estas cositas que ustedes ven moradas se llaman nucleótidos. Si yo tomo este pequeño nucleótido, este nucleótido es el responsable de hacer esta proteína. Si yo tomo este otro, es el responsable de hacer esta otra proteína. Cada uno de ellos tiene responsabilidad de generar algo en específico. En el ser humano no hay una cadena, sino es doble cadena. En nosotros, por ejemplo, si se tomara un nucleótido o una tripleta, esta sería el responsable de que nos hiciera altos, bajos, gordos, delgados, pelo negro, pelo claro, etcétera, etcétera. Aquí lo pueden ver. Entonces, quiero que vean que este es el RNA famoso del que hablan las vacunas y lo que hicieron fue genial porque lo que tomaron fue un pedacito de este RNA que lo único que sabe hacer es generar proteína S. Eso, él no sabe convertirnos en buenas personas, honradas, no corruptos, no nos puede convertir en más altos, más bajos, no nos cambia, porque lo único que este RNA sabe hacer es proteína S. Y este es un esquema de la proteína S, y esto es lo que yo les decía. La proteína S del virus entra como que fuera llave y cerradura en nuestros receptores que tenemos en nuestras células, y es ahí donde se pega y entonces entra y empieza a actuar. Entonces lo que nosotros queremos hacer es evitar esta entrada. Ahí es donde nosotros queremos actuar con las vacunas, es decir, generando anticuerpos para que este no se pegue acá. Ahora veámoslo más despacio. Entonces se me ocurrió que lo dividiéramos como es, vacunas genéticas, es decir, la tercera plataforma, la tercera generación. Estas lo que hacen es que liberan el pedacito del RNA, o puede ser DNA, para que entonces nosotros trabajemos. Y esta es la Moderna y la Pfizer. Aquí está, miren. Resulta ser que el coronavirus tiene un pedacito de RNA que es el responsable de formar las proteínas S o spikes. Entonces fueron geniales porque tomaron este pedacito y lo metieron en una cápsula de lípidos para que esta cápsula de lípidos pudiese ingresar a nuestra célula. Miren, aquí entra esta vacuna y entonces suelta el RNA del virus y nuestra máquina, nuestra propia célula, la empieza a reproducir. Y lo que reproduce, ¿qué es? Proteína S. Entonces, nuestra célula se convierte en una célula con proteína S en su superficie. Cuando el cuerpo nota que hay una célula que tiene estas proteínas en su superficie, dice, esto no es normal, esto no es mío. Entonces llegan lo que son las defensas o células ayudadoras y se pegan contra él. Dicen, esto no sirve, esto no está bien. Cuando se pegan con él, empiezan a generar anticuerpos o defensas para que entonces cuando llegue el verdadero virus tengamos defensas al por mayor. Pero no solamente eso, sino que además de que llegaron las células buenas que hacen que generemos los anticuerpos, llegan las células que no quieren a esta célula que se convirtió con proteína spike en su superficie en algo que no es. Y ellas lo que hacen es destruirla. Una vez que nosotros ya generamos nuestros anticuerpos, llega otro y la destruye. Por eso es que las vacunas no quedan para siempre, porque estas células son destruidas por nosotros mismos. Y vean ustedes, aquí están nuestros anticuerpos que se pegan contra el virus cuando lo reconocen porque ya tienen aprendida la lección de cómo identificar a la proteína S. Estas vacunas, Pfizer y Moderna, hasta marzo 9, estaban aprobadas básicamente, y vean ustedes, Pfizer está aprobada en América del Norte, en varios países de América del Sur, gracias a COVAX, que les han llegado las vacunas. Brasil la tiene aprobada, estas son en emergencia. Por supuesto que la tiene Europa y Australia. Vean, en cambio, Moderna. Moderna está en el hemisferio norte. No nos ha llegado aún al hemisferio sur. Ahora veamos lo que son las vacunas con vector viral. Yo les dije que en las anteriores lo que se utiliza era un acarreador que era de proteínas.
y de grasas, es una cápsula de grasas. Aquí lo que hicieron fue sensacional porque ellos lo metieron en otro virus que se llama adenovirus. Este adenovirus es un adenovirus que no nos infecta, que ni siquiera lo tuvieron que elegir dentro de los adenovirus que infectan a los seres humanos, sino escogieron uno que infecte al chimpancé, no a nosotros. Pero además de todo lo debilitaron por si acaso. Y a este virus le metieron el RNA. Entonces lo mismo, entra el virus a la célula y entonces empieza a reproducirse el RNA para entonces reproducir lo que es la proteína S en su superficie, para que entonces lleguen las células buenas que empiecen a reconocerlo, se reproducen entonces los anticuerpos, ¿sí? Y entonces cuando posteriormente ya produjimos los anticuerpos, las células killer y matan a la célula infectada o vacunada para finalmente tener anticuerpos. Entonces, ya nosotros somos expertos, ya vimos que las vacunas tienen que ser seguras y tienen que ser eficaces. Ya vimos que se pueden generar gratuito o por consorcios. Ya vimos que hay un grupo que trabaja para tener siempre fondos. Y ya vimos también que hay vacunas que según la manufactura se van a quienes han pagado por tener la vacuna. Aquí está la vacuna de Oxford AstraZeneca. Esta fue creada, como les dije, por Inglaterra en colaboración con Suecia, e interesante porque la mayor maquiladora de esta vacuna es la India, pero igualmente que es esta vacuna donde la hacen, también hacen otras más. Hacen una de Alemania que también va a salir, que también es de RNA, y están trabajando ya en otras americanas para su producción, porque resulta ser que la India tiene dos laboratorios muy importantes, uno de los cuales se llama Bioserum, y son los que generan el mayor volumen de vacunas que pueda haber. Esta es la vacuna de Sputnik, que es muy similar a la de AstraZeneca, solamente que en vez de usar un adenovirus en las dos dosis, utiliza un adenovirus 5 y un adenovirus 26 en la segunda dosis. Entonces, vean ustedes cómo sí, efectivamente Rusia y sus aliados, está también América del Sur, Argentina fue de los primeros en firmar con ellos, México, aparentemente Nicaragua, Honduras y Guatemala han firmado también convenios para tenerla. Ahora sí vemos, ya poniendo los pies sobre la tierra, estas dos vacunas, Moderna y Pfizer, las dos son de ultracongelación. Sabemos que Moderna es de menos 20 grados, que Pfizer se aprobó a menos 70, pero gracias a la experiencia de Israel ya sabemos que se puede guardar también a menos 20, por lo tanto va a ser mucho más accesible para países como los nuestros. Miren la efectividad que tiene, es del 95% y se colocan a los 0 y 28 días la Moderna y a los 0 y 21 días la Pfizer. Hoy se está sospechando que podría ser que si se vacuna más tarde, los anticuerpos pueden generarse más altos a posteriori, y en eso es lo que está apostando ahorita el Reino Unido. Esta es una comparación donde vean ustedes la gente que se le colocó agua, digamos, contra los que recibieron la vacuna de Pfizer, y a ellos les dio COVID y a ellos no les dio. Y yo les decía a ustedes que sí, efectivamente nos va a prevenir la enfermedad, pero ¿será que previene la transmisión? Y hoy, por eso puse esta flecha, pareciera ser que los datos arrojan a que sí baja también la transmisión. Y aquí está AstraZeneca y Sputnik. Estas también, como les dije, son adenovirus de chimpancé, solo que este es un mismo adenovirus, el 5, y esta usa en la primera dosis el 5 y el 26. Y vean ustedes, la Sputnik tiene una eficacia de 91.6% y sabemos que AstraZeneca tiene el 70-90% dependiendo del tiempo en que se pone la primera y la segunda. Se ha visto que mientras más tiempo dejemos de pasar entre la primera y la segunda dosis, mejor va a ser la cantidad de anticuerpos que nosotros generemos. ¿Qué ventajas tienen estas dos vacunas? Que las podemos tener entre 2 y 8 grados, es decir, la misma temperatura que tenemos todas las demás vacunas que tenemos nosotros para nuestros países. Y la última de la que les quiero hablar es Johnson & Johnson, que también es un adenovirus, solo que es adeno 26. Y esta empresa ha trabajado muchísimo en ébola y ellos utilizan la misma plataforma con adenovirus 26.
Lo interesante es que ellos empezaron a trabajar desde el 2002-3 y este fue Boston quien lo desarrolló. Ellos han encontrado que tiene una eficacia excelente contra la severidad del COVID del 70-80%, se almacena de 2 a 8 grados y lo interesante es que es una dosis. Y ya desde febrero finales están haciendo ensayos en embarazadas y en niños para tener resultados probablemente a finales del año para ver qué tan buena es. Se cree también que si esta vacuna se pudiese aplicar una segunda dosis, su eficacia pudiese subir. Pero lo que tiene esta vacuna en particular es que es efectiva contra la variante de Sudáfrica, bajo la cual AstraZeneca no es efectiva. ¿Qué eventos puedo tener si me vacunan? Bueno, me va a doler el brazo, me va a doler el músculo, me va a doler las articulaciones, puedo tener fiebre, puedo tener dolor de cabeza. Y esto se llama reactogenicidad, es decir, el cuerpo reacciona ante algo y así debe ser. Estamos inyectando algo que no es de nosotros, así que si existen estas reacciones es porque nuestro cuerpo está actuando contra algo, es una reacción normal. Lo importante es que hasta el día de hoy, ya con 100 millones de personas vacunadas, no ha habido un muerto. Y quiero señalar acá lo que sucedió en Dinamarca con AstraZeneca. Dinamarca decidió suspender la vacuna de AstraZeneca junto con Islandia y Noruega porque hubo un caso de trombosis. Es verdad, aparecieron otros 2 casos más, pero cuando se hace el comparativo de trombosis en la población general, sabemos que trombosis siempre va a haber. Es decir, si en el tiempo de los países hay 100 trombosis por año, el aplicar la vacuna sería un evento secundario a la vacuna. Si en vez de tener 100 eventos, yo tengo 200 o tengo 150 o tengo 110. Pero hasta el día de hoy, 17 de marzo del 2021, no ha habido un incremento de pacientes con trombosis, sino más bien se estima que estas personas que tuvieron trombosis les iba a dar con o sin vacuna. De hecho, el Reino Unido lleva 17 millones de personas vacunadas con AstraZeneca y no han tenido ningún caso que amerite parar la vacuna. Ahora bien, hay varias preguntas que no tenemos. ¿Cuánto dura la inmunidad? Me tendrán que poner un refuerzo. Y si me lo ponen, ¿cuándo? Lo que les había dicho la transmisibilidad. Y esto va a ir apareciendo con el tiempo. Algo que quiero que vean es que es muy probable que el mundo entero estemos vacunados con todas las plataformas de vacunas, porque necesitamos que el planeta entero tenga inmunidad de rebaño. Y se estima que debe ser el 60% de la población del planeta. O sea, yo necesito vacunar 4.7 billones de personas. Y se estima que Pfizer, Moderna, Johnson, AstraZeneca y Sputnik, cada una podrían generar 1 billón de vacunas en el transcurso de este año. Hoy sabemos que el 95% de las vacunas están yendo al hemisferio norte y el resto, el 5%, se reparte en el hemisferio sur. Que países como América Latina, que estamos en América Latina, estamos incluidos en el convenio de COVAX. COVAX es una organización muy loable porque es un grupo de países que tienen recursos que pensaron que los países que no teníamos suficientes recursos pudiésemos pagar la vacuna a un menor costo, con la meta que el planeta adquiera la inmunidad masiva. El punto acá es que Guatemala recibió las vacunas de COVAX en forma tardía porque fuimos un país que primero no tuvo tanta positividad ni tanta mortalidad como otros países de América del Sur, como son Argentina, Colombia y Ecuador. Y aquí viene un tema que me gustaría que vean ustedes como grupo, como civiles que somos, lo que es el nacionalismo de la inmunización. Esto ya se dio antes. Ahorita ustedes están viendo que Estados Unidos tiene ahorita acaparado la gran cantidad de vacunas. Johnson & Johnson prácticamente va a producir vacunas para Estados Unidos de aquí hasta mayo. Sabemos que Pfizer está produciendo la gran cantidad de vacunas para Estados Unidos y Europa, un poco para lo que es COVAX. Y esto ya se dio anteriormente, porque en el 2009, cuando fue lo que presentó la influenza porcina, Estados Unidos se dedicó a vacunarse a sí mismo, al igual que Australia. Eso fue nacionalismo de inmunización.
Y es que para el final de cuentas, hacer 1 billón de vacunas se necesitan múltiples fábricas. De hecho, Pfizer cerró su fábrica durante 3 semanas, lo que fue terrible porque atrasó la distribución de vacunas con tal de aumentar y poder hacer más vacunas. Son diferentes plataformas. Johnson estima tener 300 millones de vacunas y requieren de inversiones millonarias, pero sobre todas las cosas, en mi opinión, no es solamente el adquirir las vacunas, sino tenerlo como una prioridad estatal. Johnson y Johnson, por ejemplo, tiene planificado crear vacunas o generar vacunas suficientes para todo el mundo y que sea de forma barata. Ellos están hablando que esta debiera costar $10 y no más. A mí se me ocurrió que era importante tener algunas preguntas frecuentes que he escuchado de otros públicos y creo que vale la pena que las tengamos. ¿Será que yo debiera vacunarme con una mejor que otra vacuna? Hasta la fecha, la respuesta es que todas las vacunas generan anticuerpos, todas, y que todas están arriba del 70%, y eso ya es un éxito. Así que si en este momento Guatemala cuenta con AstraZeneca, esta es sí o sí la vacuna que debiéramos recibir y sí la debiéramos aceptar porque esto es mucho mejor que no tener ninguna vacuna con nosotros. ¿Será que las vacunas son suficientemente buenas con las nuevas variantes? Yo les dije a ustedes que efectivamente baja la efectividad de Pfizer y de Moderna para la variante de Sudáfrica. Hasta AstraZeneca no funcionó en el pequeño grupo que vacunaron. Johnson fue la que mejor funcionó. Y el punto acá que quiero que veamos, como siempre me gusta ver la parte optimista de todo, es que las vacunas como se generan de forma, digámoslo así, es una nueva plataforma de generación, no tienen que esperar a que crezca, etcétera, pueden reprogramarlas y en cuestión de 72 horas pueden cambiar el RNA para que genere una forma de proteína S o spike que sea distinta y que pueda aplicar anticuerpos contra las variantes que hay. ¿Cuánto dura la protección? No sabemos. Se estima que puede ser hasta 1 año o 2 y por eso es que estamos esperando resultados porque acaban de empezar. ¿Será que una persona vacunada puede transmitir el COVID? Como les dije, no hay estudios que digan que nosotros ya no vamos a poder adquirir el COVID en la nariz y que hablando no lo podamos transmitir. No se sabe. Pareciera ser que sí hay cierta disminución. Y aquí es la pregunta que siempre nos hacen. Después de que me vacunaron, ¿tengo que seguir utilizando mascarilla? Por supuesto. Mientras que no tengamos al 70%, 75% de nuestro país vacunado, nosotros podemos seguir transmitiendo el virus y nosotros podemos también recibir el virus en la nariz, aunque no nos enferme. Así que sí, esto es importante mantenerlo. ¿Qué pasaría si Guatemala recibe la vacuna de AstraZeneca y entonces viene después la de Sputnik? Y entonces decimos, mejor me pongo una y una. Tal vez así subo la eficacia o tal vez así disminuyo los eventos adversos o qué sé yo. Hoy no se recomienda porque no sabemos cómo va a actuar el cuerpo ante 2 diferentes tipos de vacunas. ¿Y cuáles son los eventos que nosotros hemos visto? Los que les dije, los de la reactogenicidad, que son prácticamente dolor, fatiga y cefalea. Esto sí les puedo decir que los guatemaltecos no somos distintos a los del resto del mundo. Por los 3,000 personas que hemos vacunado en el Hospital Roosevelt, les puedo decir que básicamente son estos los síntomas más frecuentes que hay en la población. Y se quitan en más o menos 2-3 días. Y la pregunta de siempre, ¿será que cuando a mí me vacunan con RNA, a mí me va a cambiar el DNA? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque les dije que va envuelto en una cápsula de lípidos o va envuelto en un virus y porque además de eso no contiene las herramientas para poderse meter en el ADN de nosotros y cambiarnos. Así que esto no puede ser posible. ¿Puede causar infertilidad en la mujer? No, porque los anticuerpos que se están generando no tienen capacidad de actuar contra el sincitio, así que esto definitivamente no se da. Y la última, ¿es útil la vacuna si ha tenido alguien COVID? Sí, porque hoy sabemos que las personas que han tenido COVID pueden volverlo a tener y podría ser que fuese una de estas otras variantes. Aun cuando no hay datos, se recomienda vacunar. Los trabajadores de la salud, siempre lo digo, incluyen técnicos y administrativos también, porque es gente que está en contacto con los demás.
¿A quién no debiéramos nosotros vacunar? Aquí les taché lactancia porque la experiencia de Israel fue vacunar a las lactantes tomando costo-beneficio. No han visto ahorita ningún efecto en los recién nacidos. Es una decisión que la debe tomar la lactante. Hasta aquí estoy con lo que es la presentación y por último yo quisiera referirme un poco a la parte de la vecindad, de la ciudadanía como grupo. Yo creo que debemos tomar en cuenta lo que les dije como principio. Vacunarnos es la única forma que tenemos para vencer al virus, es la única manera. Mientras más personas se vacunen, mejor. Y un ejemplo para mí inspirador fue Boston. En Boston, con tal de vacunar a todas las personas de la tercera edad, lo que hicieron fue llevar a las personas que llevaran a las ancianos, les colocaron la vacuna. Entonces, mucho joven fue a buscar personas de la tercera edad con tal de ser vacunado. Y la segunda es que a mí me parece que sería una muy buena idea que como ciudadanos hiciéramos censos dentro de nuestras poblaciones, que pueden ser condominios, colonias, cuadras, para saber en dónde están nuestras personas de la tercera edad o de 65 años para arriba. De tal manera que cuando nuestras municipalidades quieran hacer algo, nosotros podamos contribuir con tener estos censos y podamos ir de puerta en puerta para que aquellas personas que no pudieron acudir al centro de vacunación puedan ser vacunadas. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iris. Ahora vamos a leer algunas preguntas de las que los vecinos nos han puesto para que podamos responderlas. La primera que tenemos es de González y nos dice, en términos burocráticos, ¿a qué se debió la inoculación tardía en el país? Yo creería que aquí hubo dos puntos fundamentales. El primero es que estábamos en el listado de COVAX y se suponía que la íbamos a recibir a finales de enero. Pienso que el que nos haya ido tan bien, entre comillas, no estoy diciendo que nos fue un éxito, pero el que comparativamente nos haya ido bien, nos hizo que nos pusieran en la cola. En segundo lugar, considero que la gestión fue tardía para adquirir vacuna que ya estaba siendo peleada por muchos países. Entonces, por esta razón me parece a mí que esto iba a ser más difícil. Gracias. La siguiente es de Juanjo y dice, según advertencias previas a la vacuna, los diabéticos no deben aplicársela. ¿Esto es así? No. Recuérdense que el virus mata con más facilidad a diabéticos, hipertensos y que tienen problemas cardiovasculares. Por lo tanto, tenemos que hacer la vacunación precisamente en esta población. Son las personas de la tercera edad, diabéticos, hipertensos, cardiovasculares, y aquí voy a aprovechar la otra pregunta, las personas que tienen cáncer y enfermedades autoinmunes, es importante vacunarse. Yo sé que existe temor porque sienten que se van a enfermar con la vacuna y al contrario, el cuerpo va a generar anticuerpos. Las personas que tienen enfermedades autoinmunes o que tienen cáncer, no es que la vacuna les va a enfermar. Aquí el problema es que no sabemos qué tanto anticuerpo van a hacer. Probablemente van a ser menos que los que no tienen enfermedad autoinmune o que tienen quimioterapias, pero siempre van a ser anticuerpos suficientes para defenderse. Gracias. La siguiente es de Shirley Rodríguez. Nos dice, buenas noches, tengo dos dudas. ¿Las vacunas funcionan con otras cepas? ¿Y cuáles son las recomendaciones que se dan previo a ponerse la vacuna? Porque el ministerio no ha dicho mucho y en Shela las enfermeras han experimentado deshidratación que las ha llevado a cuadros serios. Excelente pregunta. Vacunarse, no hay necesidad de tomar ninguna, si no hay ninguna alergia, si no hay ningún antecedente alérgico, no tenemos que hacer nada distinto de nuestra rutina. Podemos seguir con nuestros medicamentos usuales, podemos desayunar o almorzar si es que nos la ponen en la tarde,
No va a haber ningún problema de vacunarse. Esa es la primera. Y la segunda es que hemos notado que la gente que está haciendo las colas para vacunarse muchas veces la hace bajo el sol, además de la ansiedad que llevan. Entonces sí hemos notado gente que llega muy cansada, con un poco de deshidratación. Yo creería que es importante que cuando estén haciendo las colas, está recomendando que estén tomando líquidos para obviamente no deshidratarse. Y nosotros hasta el momento, yo le puedo decir, digamos, en el Hospital Roosevelt, desconozco esto de Quetzaltenango, pero no hemos tenido eventos serios de deshidratación en ellos. Gracias. La siguiente también es de Mariana y nos dice, otra pregunta. ¿Qué sucedería si estoy previa a vacunarme y soy contagiada y aún no lo sé? Es decir, ser vacunada y estar contagiada. Muy buena pregunta. Hoy sabemos que no es necesario hacernos el hisopado previo a vacunarnos. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de gente asintomática que ha recibido la vacuna y no le ha pasado mayor cosa. Es más, se cree que las personas que han tenido COVID o que están en esto pueden tener más elevación de anticuerpos que aquellos que no hemos tenido el COVID. Así que se puede vacunar. Gracias. Siguiente es de Adriana Alpírez. Con la situación de la trombosis y la vacuna AstraZeneca, si una paciente padece de problema de varices, hipertensión arterial, y si ella toma aspirinita o cardioaspirina, ¿estaría protegida contra la trombosis? De hecho, como sabemos hasta el día de hoy, 17 de marzo, no pareciera ser que AstraZeneca sea la causante de trombosis. Así que ojo, no piensen que AstraZeneca les va a dar trombosis, ni tampoco tiene relación con la gente con hipertensión. De hecho, el paciente que describieron en Dinamarca no era hipertenso, no tenía varices ni nada. Así que no hay ninguna contraindicación o algo que ustedes tengan que hacer para este cuadro. Gracias. Ahora tenemos un comentario de María Alpírez. De forma interna en los hogares, si tenemos niños asmáticos, debemos seguirnos cuidando igual, ya que ellos no van a ser vacunados, aunque los papás y hermanos sí. Muy buena pregunta. Recuerden si ustedes que el virus es prácticamente en los adultos es donde tenemos más problemas, es decir, nos hospitalizan, puede ser que nos agravemos, mientras que en los niños no. Entonces, asumamos que en la familia se vacunaron todos los adultos menos los niños. Y aunque los niños son asmáticos y uno ya está vacunado, pues realmente no habría mayor problema, porque si estamos inmunizados, el riesgo, digamos, de que nosotros los infectemos es menor. Así que probablemente una vez esté demostrado que no transmitimos el virus, ya podemos nosotros quitarnos la protección. Hoy, que todavía no está claro si nosotros dejamos de transmitirlo, es importante que sigamos utilizando las mascarillas. Y en cuanto a la primera pregunta, perdón, lo de las cepas o variantes. Sabemos que las variantes de Sudáfrica es la más brava, digamos, la cubre Johnson & Johnson, Pfizer y Moderna un poquito menos, pero Johnson & Johnson es la elegida para trabajar la de Sudáfrica. Todas las demás cepas, todas las demás vacunas cubren lo que es la cepa o variante del Reino Unido. Gracias. Ahora tenemos una de Carmen María Paz y Paz. Hola, doctora Casali. Muchísimas gracias por su clara y completa explicación. ¿Es posible viajar a otro país para ser vacunados? Yo he sabido de mucha gente que hace esto, algunos le llaman turismo de vacunas. Sí he sabido de personas que han viajado a Estados Unidos a vacunarse. O sea, piden alguna cita, hacen algún chequeo y lo han hecho a estados que tienen ya libertad de vacunas. No les sabría decir cuál es el trámite que han hecho para poderlas tener. Sé, por ejemplo, que Europa es muchísimo más difícil y sé que hay algunos estados en Estados Unidos a donde mucha gente se ha ido a vacunar. La siguiente es de Claudia de Erdmenger. Buenas noches. Quiero saber si las vacunas tienen cambios de temperatura, ¿pierden su efectividad? Muy buena pregunta. Resulta ser que las vacunas deben conservar lo que se llama la cadena de frío, es decir,
Si yo tengo una vacuna que se conserva entre los 2 y 8 grados, yo tengo que estar midiendo la temperatura para poder entonces saber que mi vacuna no varió, no se salió de este rango. Si la vacuna, por ejemplo, yo la dejé al medio ambiente y al medio ambiente está a 20 grados, esa vacuna se degrada y ya no funciona. Por eso es que somos muy estrictos. Es decir, desde que la vacuna se produce y se transporta, se van haciendo lo que se llaman logs de temperatura, se van midiendo las temperaturas en el transcurso del camino. Y cuando nosotros las estamos aplicando y las tenemos en nuestros termos, tenemos que estar midiendo constantemente la temperatura para saber si hubo una variación. Así que sí, se tiene que hacer con mucho cuidado lo que es la temperatura. Gracias. Ahora tenemos una pregunta de Fátima. Buenas noches. ¿Para cuándo podrían estar las vacunas para niños? Yo sé que Johnson Johnson y Moderna y Pfizer están trabajando ya estudios en niños y en embarazadas desde finales de enero y febrero. Yo pensaría que vamos a tener datos muy probablemente a finales de este año, porque ya sabemos que no matan. Lo que hay que ver es la dosis y qué tantos anticuerpos se generan en ellos. Así que yo esperaría que a finales del 2021. Gracias. Ahora tenemos una de Mariana. Si se pone una sola dosis y la segunda ya no se la pone, ¿se pierde el efecto total de la primera o de algo sirve? Muy buena pregunta también. Sabemos que con la primera dosis se alcanzan anticuerpos, un nivel de anticuerpos, pero que con la segunda se optimiza el nivel de anticuerpos. Si yo me coloco solo una dosis, es probable que yo tenga anticuerpos suficientes para defenderme contra el virus. Lo que no sabemos es si esta única dosis nos va a mantener niveles suficientes en el transcurso del tiempo y si esto posteriormente se van a caer y yo voy a perder mi inmunidad. No sabemos. Hoy creemos que lo mejor es aplicarse las dos vacunas. Es verdad, y hay propuestas que puesto que con la primera dosis se alcanzan niveles tan buenos de todas las vacunas, a lo mejor no se necesiten más. Y a lo mejor como una gran cantidad de la población ya tuvo COVID asintomático, a lo mejor ya no necesita tanta vacuna. Pero como esto no se sabe aún, se recomienda tener las dos vacunas. Gracias. Y una más que me puso alguien en el chat personal. Pone, se ha sabido de personal médico que no ha querido vacunarse. ¿Eso debería generarnos algún tipo de alarma? Muy bien. Les voy a contar cuál ha sido nuestra experiencia en el hospital. Nosotros somos un hospital de aproximadamente 3,700 personas, desde médicos, enfermeras, etc. Quiero contarles que cuando llegó la primera idea de tener vacunas, hubo un departamento, el de emergencia, que únicamente el 40% de enfermeras se quería vacunar. 60% dijo que no. Una vez empezamos a dar conferencias y hablarles de las vacunas y los efectos que esta tenía, etcétera, lentamente empezó a subir el número. Hemos hecho hasta ahorita, digamos que 2 grandes rondas de vacunación, pero hubo una tercera que tuvimos que hacer porque aquellos que inicialmente habían dicho que no se vacunaban, llegaron a solicitarnos la vacuna. Así que yo me atrevería a decir que hay más o menos un 10% de personal que no aceptó vacunarse. ¿Cuáles fueron las razones? Una, no aceptó porque, claro, estaba embarazada. 2, porque tienen alergias y temen que la vacuna pueda ser más severa en ellos. Y 3, porque aún temen que algo les pueda pasar con la vacuna. Yo pensaría que es natural que esto se dé porque, claro, el ser humano está enfrentándose a algo muy nuevo. A mí me ha servido muchísimo decir, y en lo personal, ojalá a ustedes les sirva, pero recuérdense que el virus es como una moneda al aire. Nos puede matar, no importa la edad, no importa la enfermedad de base o no. Hemos sabido de gente joven sin comorbilidades que falleció. Hemos sabido de gente mayor con comorbilidades que salió.
Entonces es un poco una moneda al aire porque todavía no hemos logrado determinar qué factores hacen que uno se muera. Mientras que con la vacuna, ponérnosla no nos va a matar. Así que la ecuación, en mi opinión, es muy sencilla. El virus me puede matar y la vacuna no. Y al contrario, puede ser que yo tenga más beneficio con ella. Bueno, muchísimas gracias, doctora Casali, por esta exposición tan interesante. Ahora yo quisiera animar a todos los asistentes a que por favor llenen la encuesta que aparece en el chat en este momento. Es muy breve y sus respuestas nos van a ayudar a mejorar nuestro trabajo y a definir temas interesantes para conferencias en el futuro. Bueno, otra vez, gracias Iris por responder a todas nuestras inquietudes y también gracias a todos los que nos acompañaron en esta guía para vecinos. En las sesiones siguientes vamos a tratar temas como el uso de guatecompras, el acceso al agua y el manejo de desechos, entre otros. De hecho, el 21 de abril tendremos nuestra cuarta guía para vecinos, que será sobre COCODES. Las guías para vecinos las hacemos los terceros miércoles de cada mes, entonces los animamos a inscribirse y a invitar a sus amigos para que también nos puedan acompañar. Además, los invitamos, uno, a seguirnos en todas nuestras redes sociales, dos, a denunciar cualquier anomalía o inquietud relacionada con su municipalidad en cualquiera de nuestros buzones, y tres, a suscribirse a nuestro boletín mensual. Para eso pueden también encontrar el link ahora en el chat de Zoom o hacerlo a través de nuestro sitio web. Entonces, sin más que agregar, recuerden que el Pisto de Guatemala es nuestro pisto y les deseamos a todos una muy feliz noche. Gracias, buenas noches.